Shalom, shalom, que el Señor les bendiga de manera muy, pero muy especial en este día. Y fíjense que hoy estamos estrenando Parashá. Y tenemos que decir que la estamos estrenando porque, bueno, la del año pasado ya pasó. Y ahora estamos en una nueva Parashá que se le conoce como Bamidbar. Bamidbar no es más que el libro de número. Se le conoce como el libro de número que usted y yo básicamente así lo conocemos, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Pero desde el contexto original a este libro se le denomina como el libro de Bamidbar. Así es que vamos a estar colocando la porción de la palabra para así ya tratar o más bien introducir lo que es este libro. Voy a estar leyendo en esta Biblia comentada por Rashi y en su capítulo 1 dice de la siguiente manera: El Eterno habló a Moshe, a Moisés, en el desierto de Sinaí, en la tienda de cita, en la tienda de la cita. Recuérdese que el tabernáculo es una tienda de cita, así se le denomina, una cita. Todo el que iba allí va a tener una cita con el Eterno. En el primer día del segundo mes, en el primer día del segundo mes del segundo año después de su salida de la tierra de Mixraim. Otras veces les he explicado que Mixraim es Egipto. Lo estoy repitiendo porque hay gente nueva que ha solicitado que le comparta la parashá y se la estoy compartiendo. Entonces, bueno aclararle. En la tierra de Mixraim para decir, hagan el censo de toda la asamblea de Israel según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de hombres, todos los varones por su cabeza, por sus cabezas, de 20 años en adelante, todo el que sale al ejército en Israel, lo contarán según sus legiones. Tú y Aarón, con usted estará un varón de cada tribu. Un jefe de su casa paterna será, y estos son los nombres de los varones que se pararán con ustedes. Y ahí empieza a mencionar todos los nombres de la tribu, de Rubén, Eliesur, hijo de Sheur, y ahí empieza a mencionar todos los nombres de todos los hijos de la tribu. Y lo voy a dejar ahí porque son muchos. Bamidbar, número, imagínense, es mucho. Y hablar del libro de Bamidbar es más bien hacer una introducción de todo lo que se va a tratar durante este tiempo que se van a estar estudiando las diferentes parashá. Y fíjese que el libro de Bamidbar abarca, tenía algo por aquí anotado, a ver, abarca los capítulos que van desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 20. Y yo solamente voy a tratar como una breve introducción de todo lo que contiene este libro. Y vamos a decir, o pudiéramos decir que la parte central de esta enseñanza del día de hoy habla mucho del censo. Dios está ordenando hacer un censo y aquí nosotros pudiéramos entrar como en esa disyuntiva, pero ven acá, ¿por qué David hizo un censo y se desató una plaga y hubieron una muerte terrible y ahora Dios está mandando a Moisés? Lo vemos que manda a Moisés a hacer un censo. ¿Cuál es el problema del censo? ¿Qué pasaba? Es bueno que nosotros aclaremos o estudiemos para poder entender esa parte. El libro de Bamidbar habla de la vida de los israelitas mientras se encontraban caminando o en su estadía en el desierto, en esa travesía, que el pueblo emprende. Y ahí se presentan una serie de eventos, una serie de retos que lleva al pueblo a hacer, ¿verdad? O decir, o ser probado de manera tremenda por el Eterno. Bamidbar encontramos que es un libro que habla de cuentas. De hecho, empieza hablando y menciona todas las tribus y cada tribu, los hijos de cada uno de ellos por cabeza, que los tribus de Isaacar, que los tribus de Dan, que la tribu de Judá. Y ahí van enumerando todos y cada uno de los que estuvieron ahí dentro de ese clan. Y nosotros nos encontramos con un número, una genealogía bastante amplia. Entonces, este libro ¿qué encontramos en el libro de Bamidbar? ¿O qué vamos a encontrar durante todo lo que serán las parashat que presenta este libro? Nos vamos a encontrar con cuenta, vamos a encontrarnos con números, nos vamos a encontrar con censo, nos vamos a encontrar
asimismo con una serie de cuentas, y cuando lo analizamos o le prestamos atención, nos damos cuenta que todo lo que tiene que ver con número y cuenta, entonces por ello en el español este libro se le conoce como número, porque abarca un sinnúmero de, de cuentos, personas, historias, todo lo que tiene que ver con la historia del pueblo del Eterno. Y también habla de este famoso censo. Y aquí nosotros pudiéramos decir cuál es la diferencia entre el censo que estableció David y el censo que hizo Moisés. Y muchos dirán, bueno, que Dios a uno le dijo y a otro no le autorizó. Pues fíjese que la diferencia de esto censo es que hay uno que tenía un propósito particular y otro tenía otro objetivo. Dentro del pueblo de Dios no se acostumbra a contar las personas por cabeza. Eso se tiene prohibido y en aquel tiempo se entendía más. Pues vamos nosotros a ver por qué el Eterno sí hace, y que dicho sea de paso, no es el primer censo, sino que ya venían haciéndose otra serie de censos. Y ¿cuál era el objetivo principal? Tener ese control, tener ese conteo de la cantidad de los que estaban allí, porque aparte de ello, fíjese que el Eterno está hablando de enviarlo al ejército, enviarlo, ¿verdad? Para que salieran y formasen el ejército de todos aquellos que iban a participar en temas de guerra. Y de hecho, aclara y dice que los de 20 años abajo que no podían participar bien, sino que él como que lo tomaba para ellos. El propósito de este censo que el Eterno le ordena a Moshe Rabbeinu o al maestro Rabí Moisés es porque tenía un objetivo organizacional. El objetivo principal era organizar al pueblo por las tribus y establecerlo en los diferentes puntos en los que ellos iban a residir, porque ya se estaban organizando para la promesa de esa tierra que el Eterno les había dado. ¿Cuál era el otro objetivo? Poner orden dentro de las tribus. Había un caos, había mucho desorden y básicamente rápidamente se necesitaba que llegase ese orden. Cada censo tenía como objetivo principal manifestar el amor del Eterno, presentaba el amor que Dios tenía con cada uno de sus hijos. Por ejemplo, ellos cuentan, o se dice, que si no, ustedes tienen una cantidad de, vamos a decir, un ganado y usted lo saca a pastar y de repente cuando ya lo recoge, que van de vuelta, lo ideal es contarlo. ¿Para qué? Para darse cuenta si falta alguno. Si falta alguno, hay que salir rápidamente a buscar a ese que falta. Entonces, se dice que cuando se cuenta algo repetidamente, es porque se quiere, es porque se aprecia, es porque se ama y es porque verdaderamente interesa. Y por lo tanto, a Dios le interesaba siempre estar pendiente de cada uno de los suyos. El libro de Número, Bamidbar, se caracteriza porque en el mismo se presentan una serie de crisis que se realizaron en medio del pueblo y que estas crisis, dicho sean de paso, tenían como objetivo principal preparar el pueblo para lo que más adelante se les iba a entregar o la responsabilidad que se le iba a asignar a entregar en sus manos. Dentro de lo que es Bamidbar, nosotros vamos a encontrar que es considerado como el libro de los conflictos, el libro de las caídas, el libro de los problemas, el libro de las quejas. ¿Cuántas quejas? Ahí encontramos nosotros un sinnúmero de quejas porque se dieron situaciones en las que se necesitaban lo básico, vamos a decir, la provisión de lo básico para poder suplir ciertas necesidades que se estaban presentando. Como no estaban o como no se tenían en el momento, en el instante, entonces esto provocó al pueblo a queja. Es por ello que el pueblo se le conoce, al libro se le conoce
como el libro de los problemas, el libro de las batallas, de las quejas, de las diferentes situaciones que se dieron al estar dentro de todo lo que es la travesía del pueblo rumbo hacia esa promesa de ese territorio tan preciado que el Señor había dado ya a los antepasados de cada uno de los de esta tribu. Allí habían crisis que iban desde rebelión, queja y una serie de encuentros hasta en ellos mismos, ¿verdad? Pero era como el malestar de lo mismo que se estaba dando en el momento y por la falta de muchas de esas cosas que ellos querían y que en el momento no la tenían. Hablar de la travesía del pueblo, de la caminata del pueblo en el desierto, es presentar todo esto a modo de metáfora que tiene un objetivo principal y es revelar que independientemente del desierto, independientemente de los desafíos que se den, independientemente de las guerras, los enfrentamientos que aparezcan, el pueblo tenía que adquirir un aprendizaje. El pueblo tenía que crecer y obviamente ya luego obtenido ese aprendizaje, teniendo ya esos simientes de ese crecimiento, entonces estaban aptos y preparados para lo que el Eterno les entregaría. Haciendo una aplicación a nuestras vidas, muchas veces llegan a nosotros las crisis, llegan los problemas, llegan los desbalances, llegan asimismo una serie de eventos que nos sacuden, que nos retan, que nos sacan de nuestra comodidad para precisamente llevarnos a adquirir ese conocimiento, esa expansión, ¿verdad? Esa elevación espiritual, de conciencia, para que nosotros podamos estar aptos para lo que nuevamente se nos va a entregar a manera espiritual y a manera física. Si no hay crecimiento, si no hay ese aprendizaje, entonces obviamente nosotros no estamos listos ni preparados para recibir todo lo que el Eterno tiene como provisión divina para nuestra vida. Y obviamente todo lo que habla del desierto para el pueblo era un entrenamiento para poderle dar las estrategias a la hora de que ellos supieran cómo se iban a defender cuando vinieran los enfrentamientos o cuando vinieran a sí mismo las diferentes luchas que se iban a dar a través de aquella conquista de aquella tierra. Entonces ellos iban a tener ese aprendizaje y iban a tener, fíjese bien, esta codependencia y esta fidelidad hacia Dios que iban a ir plenos y seguros. Y básicamente esto es lo que el Eterno busca de cada uno de nosotros. El enfrentar todos estos desafíos y los retos que le preparaba o que tenía, que le preparaba este viaje, ¿verdad? A todo el pueblo, hacía que el pueblo se volcara más a Dios, que aprendieran a sí mismo. Cuando ellos veían que las cosas se les salían de las manos, ellos entonces se veían en la obligación de clamar al Eterno, ¿verdad? Y obviamente entendían que solo no podían. Básicamente, lo que se buscaba con todo lo que es este viaje en el desierto y el censo que se realizó, era Dios mostrarle el amor que Él tiene o tenía a cada uno de ellos y obviamente con nosotros mostrarnos el amor que tiene hacia nosotros de manera profunda. Así es que a nosotros no se nos puede escapar esta parte. El amor divino se manifestaba a manera de fuerza y esta fuerza y esta resistencia hacía que el pueblo se rindiera ante la presencia del Eterno y que dejara obviamente al Señor obrar por ello y que se dejaran dirigir y direccionar por la presencia divina, por esa columna de nube que estaba de día, ¿verdad? Y por esa columna de fuego que se manifestaba en hora de la noche. El amor del Padre se revela no solamente en los momentos difíciles que tenía el pueblo, igualmente para nosotros, no solamente en los momentos difíciles, sino que se manifiesta también en esos momentos de éxito, en la que el éxito nos visita, nos alcanza, nos atrapa, nos abraza y nosotros estamos contentos. Ahí también está el Eterno, con más fe.
ahí Él está, ¿verdad? No solamente de que para defendernos, sino que Él se disfruta con nosotros nuestros triunfos, nuestros éxitos y las batallas que ganamos, las victorias, también Él la disfruta como la disfrutaba con su pueblo cuando ellos obtenían la victoria. Y fíjese algo, que el hecho de contar a cada una de las personas dentro del clan estaba prohibido porque desataba maldición. Una, porque ya otras veces en otras enseñanzas lo he tocado, ¿verdad? De manera rápida, de que contando el pueblo y todas las posesiones y todo lo que tenían, podía despertar el Ayin-Ara en aquellos que tenían ese desequilibrio, en aquellos que movían la envidia, ¿verdad? Que los ojos que desataban esta cosa. Ahí entraba la prohibición por ello. ¿Por qué? Porque incitaba a otros a sí mismo a desear lo que otro tenía. De hecho, fíjese algo, haciendo un paréntesis. Cuando usted es el causante de despertar en otra persona cualquier oscuridad, esa persona, aquella que se le despertó, no es tan culpable como usted cree, sino que recae una culpa sobre esa persona, pero recae una culpa sobre usted porque por despertar lo que se despertó, valga la redundancia, en aquella persona. Por eso es que usted se va a encontrar que este pueblo se mantiene bajo perfil y son gente que mueven poder, son gente que mueven una prosperidad tremenda, son gente que se mueven bajo una espiritualidad, que eso es una cosa impresionante. ¿Pero cómo? Bajo perfil. Y nosotros muchas veces, movidos por el ego, queremos proyectarnos, queremos decir, queremos tornar, queremos mostrar, cuando al final los que vamos a salir perjudicados somos nosotros. De modo que vamos a evitar esa parte. También nosotros quizás en algún momento, o ustedes como yo, me pregunté, pero ¿por qué a David no y ellos sí? Precisamente porque tenían objetivos diferentes. Dios básicamente buscaba mostrar el amor de él para con el pueblo, que el pueblo le conociera de una manera un poquito más profunda, que tuvieran esa dependencia total y absoluta del Eterno y que Dios pudiera tener ese control de los suyos, ¿verdad? Básicamente se buscaba esto y que cuando el pueblo saliera, que regresara, pues tener ese número ahí, que Moisés tuviera ese número contabilizado de todo lo que formaban el clan de cada tribu. Este censo no era considerado como un censo normal, ¿verdad? Entonces, como no era un censo considerado como aquello que pudiera coger el hombre, sino que era un censo especial, por así decir, ya que el Eterno se encargaría de ver cuánto habrían de manera colectiva y se encargaría a sí mismo de manera personalizada saber y conocer cada una de las situaciones que se venían dando dentro del pueblo. Según yo leí aquí en la palabra, este no era el primer censo que se realizaba, sino que se realizaban ya varios censos. Por ejemplo, se realizó un censo cuando salieron de Mitzrayim, cuando salieron de Egipto, se realizó un censo. También fueron contados cuando cayó la plaga por haber levantado aquel becerro de oro que se desató una plaga. Allí también fueron contados, de manera que ya vemos que fueron contados 2 veces anteriormente. Y si hacemos este cálculo, entonces diríamos que este vendría siendo el tercer censo que se realizaba. Rashi resalta que todo lo que se contaran, a excepción de los que tenían 20 años abajo, no podían ser enviados al ejército. ¿Por qué? Porque esos que tenían 20 años abajo eran considerados para el Eterno. Y él lo aclara y lo especifica, ¿verdad? Y también aclara de que había una serie de trabajos que iban a ser realizados por una tribu en específica. En ese censo que se realizaba, los leviín no se podían contar, los levitas ni los sacerdotes podían ser contados. ¿Por qué? Porque fíjese que no se tenían como parte del pueblo, sino que se tenían como parte de las legiones de aquellos que se dedicaban al ejército del Eterno. Yo mientras leía esto decía, wow, esto es poderoso porque
indiscutiblemente Dios tiene como ese trato particular e individual con aquellos que Él ha tomado para un trabajo en específico. No harás el cómputo de los Levín, porque al ser de Dios debían contarse aparte para Dios, ¿verdad? Por el decreto de la autoridad suprema que había sido entregada a Moshe, estos no debían ser contados con el pueblo, sino que para el Eterno. Los Levín eran los que estaban a cargo de desmantelar lo que es lo que era el tabernáculo, armar y desmantelar. Ahora bien, dice, si cualquier otro extraño se acercaba, entonces le caía muerte. Y a mí me encanta porque Rashi hace un aclarando por la palabra que se está utilizando. Muchos dicen que la muerte sobrevendría a raíz de un castigo divino. Pero Rashi aclara y dice que por la traducción de la palabra que se está utilizando en el texto y se conoce como vendría a ello un estrangulamiento. De manera que esto se iba a dar a través del Sanedrín o los que estaban allí, ¿verdad? Que dirigían todo lo que era la corte. Bien, entonces se aclara de que básicamente no, el que se acercara e hiciera tocar a las cosas del tabernáculo sin permiso, entonces le vendría esa muerte. ¿Quién se iba a encargar? Todos aquellos que habían sido decretados o ordenados como ese consejo, ¿verdad? Para ejecutar y establecer la justicia en medio del pueblo. También el Tribunal Supremo, así se le conoce. Y finalmente aclarar que cuando habla de esa parte de que cuando un extraño se acercara, no está haciendo referencia a un extraño que viniera de otra nación o que fuera de otra nacionalidad, no está hablando a un extraño o más bien la palabra extraño es para referirse a alguien que no tenga la asignación de levín o de levitas para poder establecer, armar, desarmar y colocar todos los utensilios en cada lugar que le competía. Si no era levita, entonces era considerado como extraño. De manera que esta ha sido la parashá del día de hoy, deseando que sea de provecho, de bendición y que usted anote, ¿verdad? Todo aquello que le llama la atención, usted lo escriba y que luego más adelante pueda asimismo compartirlo con los suyos al enseñarle la palabra. Recuerde que nosotros estamos para traer el cumplimiento de Deuteronomio 6, cuando dice, y estas palabras que yo te mando la enseñarás a tus hijos cuando se acueste, cuando se levante, cuando estén en el camino, cuando estén en donde quiera que estén, en todo lugar, o sea, en todo momento, en toda hora, a tiempo y fuera de tiempo, como solemos decir nosotros. Así es que esta ha sido la parashá del día de hoy, Bat Midbar, que es la parashá en el desierto. Así es que el Señor les guarde, el Señor les prospere en todo y cada uno de los proyectos que usted tiene establecido de vida y que el Señor asimismo le ha entregado. Shalom, shalom. Feliz fin de semana.